Bueno, como espero que haya sido bueno, pues ahora continuamos. Vale, vamos a ver las cosas más importantes. Lo más importante es, primero, saber qué es una disolución, ¿vale? Entonces, habéis visto un montón de veces, desde chiquitines, pues que la materia se divide en sustancias puras y en mezclas, ¿vale? Una sustancia pura, como digo yo, pues una fórmula, ¿vale? Pues tú tienes, por ejemplo, hidróxido de sodio, o tienes, por ejemplo, agua, o tienes, por otro lado, hidrógeno, ¿vale? Eso es una sustancia pura. Y luego están las mezclas, que es que las sustancias puras entre ellas, pues se mezclan, como su propio nombre indica. Estas mezclas pueden ser de dos formas, homogéneas o heterogéneas. Heterogénea, aquella yo que a simple vista pues veo los componentes, veo por una parte todas las sustancias que se han mezclado ahí. Imaginar una pizza, pues tú ves la pizza, ves la masa, ves el tomate, ves el jamón york, tú lo distingues a simple vista. Realmente es un poquito más científico, es a simple vista a microscopio simple, que el microscopio simple es el que tenéis, por ejemplo, en biología, ¿vale? No un microscopio de alta definición. Y luego tenemos las mezclas homogéneas, que son las que también se denominan disoluciones, que es la que nos interesa. Una mezcla homogénea, aquella que tú, a simple vista o con un microscopio simple, pues no puedes distinguir las sustancias que se han mezclado ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú coges un vaso con agua y le echas una cucharadita de sal, lo remueves y tú ya a simple vista no ves la sal, pero la sal sigue ahí, porque si tú, por ejemplo, ese vaso lo pones al sol durante mucho tiempo, pues el agua se va a evaporar y la sal va a estar todavía ahí, otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es una disolución homogénea. En la disolución homogénea se ven como si fuera la suma de dos partes. Una, el disolvente, ¿vale? Que vosotros vais a ver cómo yo en la fórmula lo pongo como DDE o bien DTE, ¿de acuerdo? Pero eso ya sabéis que esto son cosas para ponerlas en la fórmula. Luego, si estamos en el examen y estamos escribiendo, tú no puedes poner como el DDE es el agua, porque ya sabéis que en los exámenes las abreviaturas que no sean científicas, nada. Esto es, como digo yo, una abreviatura aranchina, ¿de acuerdo? Ese es el disolvente. Y luego está el soluto, que puede ser uno, pueden ser varios. Nosotros este año con uno, ¿vale? Y que yo voy a simbolizar con una S minúscula. ¿Cómo voy a simbolizar disolución? Con DDON, ¿de acuerdo? Entonces, DDON, disolución, DDE o DTE, disolvente, y S soluto, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre esto? Bueno, la disolución vamos a pensar que es, por ejemplo, una gaseosa. Eso es la disolución, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, no voy a poner la gaseosa, voy a seguir con el agua con sal. La disolución es tu agua salada, ¿vale? Eso es la disolución. ¿Quién es tu disolvente? El agua en este caso. ¿Cómo se define disolvente realmente? Se define como aquel que siempre mantiene su estado de agregación. Porque el estado de agregación, recordar, sólido, líquido, gas, los comunes, aunque sabéis que ya hay más estados de agregación. ¿De acuerdo? Y el soluto es la otra sustancia que compone esta disolución. Si hay, por ejemplo, imaginaros, yo cojo y mezclo agua y mezclo alcohol, claro, lo que ocurre es que los dos son líquidos, los dos han mantenido su estado de agregación. Entonces, en ese caso, se toma siempre el disolvente como el componente mayoritario, ¿vale? Pero, como todo siempre hay una excepción, como el agua es el que se conoce como el disolvente universal, si hay agua, siempre va a ser el disolvente, ¿vale? Siempre se va a considerar como disolvente. Bueno, de acuerdo. Entonces nosotros vamos a trabajar con disoluciones que van a ser la mezcla de agua, que va a ser el disolvente, y algún soluto. Esos solutos pueden ser bien sólidos, por ejemplo el cloruro de sodio, la sal de mesa, o el hidróxido de sodio, o pueden ser también líquidos, como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. Eso no significa que no haya disoluciones que sean también, por ejemplo, gas-gas, como el aire, ¿vale? Hay distintos tipos de disoluciones, pero nosotros este año nos vamos a centrar en estas. Bueno, ¿cómo puedo yo expresar la concentración? Pues la concentración es qué cantidad de soluto hay en una determinada cantidad, o bien de disolvente o bien de disolución, ¿de acuerdo? Porque claro, no es lo mismo tener un vaso de agua en el que le ha echado una cucharadilla de sal que ese mismo vaso con el mismo agua, pero le ha echado 2 cucharadas de sal. Los vasos no van a tener las mismas propiedades, ¿de acuerdo? Bueno, pues en nuestro caso, en vuestra libreta tendréis que hacer un resumen así como estáis viendo esta pizarra, ¿de acuerdo? Entonces, primer caso, concentración en masa, que se simboliza con una C mayúscula y que es igual a la masa del soluto
dividido el volumen de la disolución. Y las unidades normalmente que te van a dar son gramos por litro, pero no son unidades del sistema internacional, porque daros cuenta que si fuera unidades del sistema internacional serían kilogramos partido metro cúbico. Pero lo normal es que te lo den en gramos por litro o en miligramos por litro, ¿vale? O gramos por mililitro, algo así. Que es súper importante aquí, que nos tenemos que poner, como digo yo ahí, un fluorescente, ¿vale? Aquí ponéis una atención, cuidado. No hay que confundir concentración en masa con densidad. ¿Por qué? Porque vaya a ver que el dato, cuando te lo den numérico, las unidades suelen ser iguales, gramos partido por litro. Entonces, cuando veis gramos partido por litro, muchas veces lo tomáis como si fuera la concentración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que pone en el ejercicio específicamente, y si te pone que es la densidad, es la masa de la disolución entre el volumen de la disolución. Fijaros, en concentración es masa del soluto, en densidad es masa de la disolución. Es decir, ¿cuánto pesa tu vaso de agua salada? ¿De acuerdo? ¿Qué masa tiene en un determinado volumen? Todo. Sin embargo, la concentración en masa sería ¿cuánta sal tú has echado? Dividido entre el volumen de la disolución. ¿De acuerdo? La masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente, algo que nos parece lógico. Es decir, tú mezclas, imaginaros, 10 gramos de cloruro de sodio con 100 gramos de agua y te va a dar 110 gramos en total. Eso se dice que la masa es aditiva, ¿vale? Lo apuntáis, aditiva. Sin embargo, quiero recalcaros que eso en los volúmenes no ocurre. Es decir, si tú sumas 100 mililitros de agua con 100 mililitros de alcohol, por ejemplo, no te da 200 mililitros de la disolución. Es algo muy curioso, pero es cierto. Ya lo veremos en el laboratorio, ¿vale? En este caso, el volumen siempre es menor. ¿Por qué? Porque mirad, imaginaros, vosotros imaginaros que estamos en clase, ¿vale? Estamos en clase y estáis sentados en vuestros asientos como siempre, ¿vale? Vosotros sois las moléculas del disolvente, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, del agua. Y ahora le decimos a la otra clase de primero de bachillerato que se mezcle con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, las moléculas, ya serían las moléculas del soluto, se pueden meter en los huecos que hay en clase, más la clase tendríamos que verla ampliada, ¿de acuerdo? Pero como se pueden meter algunos de esos alumnos en huecos o en asientos que hay en la clase que están vacíos, daros cuenta que las moléculas no están ahí apretadas, que eso siempre tiene una distancia. Pues si se pueden meter por los huecos, pues claro, el volumen es distinto. Pero la masa no, porque las partículas pues no desaparecen. Seguimos teniendo las mismas personas humanas ahí, metidas, ¿de acuerdo? Todos juntos. Que ahora, con lo del coronavirus, no podemos, claro, pero nos lo imaginamos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la primera parte. Pasamos a la segunda forma, que es el tanto por ciento en masa o el tanto por ciento en volumen, que este ya lo hemos estado viendo nosotros cuando estábamos con los gases, con la ley de los gases ideales, si lo recordáis. Entonces, en tanto por ciento en masa, que ya sabéis que a los químicos se nos permite decir tanto por ciento en masa o tanto por ciento en peso, cosa que a los físicos, pues no, por la diferencia que hay entre masa y peso, pues el tanto por ciento en masa es la masa del soluto entre la masa de disolución y por 100. Esto no nos va a dar ninguna unidad. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí gramos, aquí tengo que poner gramos. Si yo pongo aquí kilos, aquí tengo que poner kilos. Entonces las unidades se me van a ir y me va a dar, por ejemplo, un 20%, pero no tiene unidad. Si hacemos el tanto por ciento en volumen, es el volumen del soluto entre el volumen de disolución y por 100. Aquí pasa lo mismo. Tú pones aquí litros, pones litros. Mililitros, pues mililitros. Total, que también te va a dar adimensional. Y claro, si son los dos un tanto por ciento, ¿cómo sé yo si me están dando un tanto por ciento en masa o me están dando un tanto por ciento en volumen? Bueno, normalmente para eso lo que se hace es distinguir. Si te van a dar un dato de tanto por ciento en volumen, te van a decir es un 37,5% bol. Y entonces te van a dar ese bol que no es una unidad realmente, sino que es para tú distinguirlo. Pero eso sí, tenéis que tener mucho cuidado, y aquí nos ponéis otra vez otro fluorescente, que en los gases se cumple que el tanto por ciento en masa es igual al tanto por ciento en volumen. Es decir, por ejemplo, en el aire nunca te van a decir el aire contiene un 20% bol de nitrógeno. No, en gases siempre te van a decir el aire está formado por un 20% de nitrógeno. Pero como tú sabes que el aire son una mezcla de gases, pues tienes que interpretarlo como el tanto por ciento en volumen. Aunque también podrías con el tanto por ciento en masa, pero ya os he dicho que los gases es mucho más fácil trabajar con ellos en volumen que pesar un gas. Vale. Qué suerte tenéis porque aquí por lo menos me podéis dar en pausa, que en la clase no. Luego vamos a la tercera parte, ¿vale? Y última en este caso, que es la molaridad.
M mayúscula es igual a los moles de soluto, recordar, moles es masa entre masa molecular, entre el volumen de la disolución, y aquí sí que he puesto aquí otro cuidado, porque ese volumen tiene que ir siempre, siempre, siempre en litros, siempre, ¿vale? Y las unidades te va a dar una M mayúscula. Aquí veis cómo el símbolo de la magnitud física, recordad, magnitud física es lo que yo mido, y la unidad, recordad, la unidad es el patrón, tienen la misma simbología, ¿vale? Entonces te van a decir una disolución 3M, y ya sabes que es 3 molar, ¿de acuerdo? Se diría 3 molar. Algunas veces en vez de poner M se pone mol partido por litro, ¿vale? Y ya por último, recordar que también hemos visto ya, y lo tenéis que tener fresco, lo que es la fracción molar, cómo se calculaba las propiedades y la ley de los gases ideales, ¿de acuerdo?